Recentemente ha tomado lugar en instalación del World Trade Center Curazao el primer congreso de cosmetología facial y estética corporal, cual manera su nombre te avisa a queda organizada para promover en el contexto y magnitud aquí y también para volumen de participación. Éxito del congreso está garantizado su repetición para 2025 y seguro él hubiera un evento anual en el calendario de actividad en el ramo aquí en Curazao. No tiene duda que el carácter internacional del evento aquí ha quedado resaltado con participación de oradores y panelistas de diferentes países y de nivel académico y profesional o alto. Lo mejor para el mismo licenciado Gatovito, que está muy envuelto en esa parte, porque yo vi mucho interés en algunas personas de adquirir su credencial de la Asociación de Cosmetología. Entre otros, estaba también participación de Dr. Víctor García, de España, considerado como un gurú de más prestigio en el ramo de medicina estético y cirugía, además de docente de una universidad prestigioso de Europa, investigador y científico, además presidente de Sociedad Científica Venezolana de Estética Médica y de la Unión Internacional de Medicina Estética. También estaba la intervención de Dr. Uriel Heding, conferencista internacional y médico esteticista, quien ha participado en conferencias en más de 35 países, quien ha venido directamente de México, especialmente para el congreso aquí. El doctor Víctor amablemente tuvo a bien invitarme. Yo trabajo para Aesthetics hace 14 años y es la mesoterapia con la que me he adecuado más. Me gusta mucho porque es un laboratorio muy serio, conozco sus instalaciones. Sé que hay otras marcas que tienen. Dr. Dwight Foguet, además de un organizador y presidente del Congreso, ha presentado diferentes ponencias. Entrenan algún mirando solamente por el punto de vista de cosmetología, pero también con visión por el punto de vista médico. Hay varias ponencias de mancha, hay inclusive una ponencia sobre fotoprotección estupenda. Entonces, no queremos ser repetitivos en el Congreso, porque hay muchas cosas que hablar. Tercera complicación, y muy importante, infecciones. Y es allí donde yo voy a hacer más énfasis en las infecciones. Miren, no he visto una. También ha participado el licenciado Wilmer Brakovich, especialista cosmiatra y también de formación profesional, riba terreno de estética. Y de esta forma vamos a empezar una charla entre colegas. Junto con diferentes otros participantes de Venezuela, Aruba, Bonaire y también de Curazao, tour con conocimiento amplio ribeterreno de estética y cosmetología. This is my colleague Renata. We are based in Aruba. We are going to give a workshop today with our Korean brand, and we call it Better Than Botox. And we speak fast, so I'm probably going to struggle to speak a little slow. Junto con 3 días de conferencia y diferentes workshops, también estaba una exposición y demostración de productos y equipo relacionados con el campo de medicina estética que queda bom visitar tanto para participantes en el congreso como para público en general.
Dr. Dwight Fugett y ingeniero Magdalena Ferracini, organizador del evento, ha celebrado grandemente en la final de jornada junto con el participante que ha recibido un certificado de un ambiente más ameno y cordial. Ante todo, muchas gracias por la invitación por el doctor, ya que venimos de Aruba y de verdad nos gusta nutrirnos de conocimiento y es muy importante nutrirse para poder trabajar con un paciente. Bueno, mi nombre es Angel Rosales, yo estoy muy agradecida por la invitación, de verdad venimos de Aruba también y es súper importante esta nutrición que estamos en este momento llenando todo lo que estamos aquí presentes.